Será unos 600, 700 tomadores de decisión, Kiki. Sí, más o menos esperamos por ese número. Hola, buenos días. Hola, Ricardo. Hola, Andrew. Hola, Cristina. Soy Carla. Hola, Carla, ¿cómo estás? Qué gusto. Bien, gracias igualmente. ¿Cómo están? Muy bien, muy ¿Sí bien. me, sí me ven? ¿Ven mi cámara o no? No, no te vemos la cámara. ¿Cómo? Ahí sí, A ver, ya te a ver. estás activando. Ahí estoy. Ahí estás, Voy a Carla. cambiar un poco de ¿Se conocen con Andrew? posición. No nos conocemos. Carla es la co-founder de Pacari, de Chocolates Pacari. Muy bien. Sé quién es usted, Carla, pero no hemos tenido el placer todavía, así que encantado. Andrew Gracias, igualmente. Andrew es el CEO quien maneja toda la concesión de Keyport en Ecuador, el aeropuerto de Quito. Excelente. ¿Y cómo están? Ya próximamente van a abrir, ¿no? El 1 de junio es. O sea, por lo menos quieren. Sí, Van a queremos, empezar. pero sabe, Sí. Carla, depende del COE. Yo creo que yo estaba esperando una respuesta ayer. Creo que entre hoy y mañana van a declarar y cuando declaran ya a todo dar. Qué bien, qué bueno. Vamos a hacer presión para que eso suceda. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Muy Y bien. Michelle está asistiendo a la reunión, ¿verdad? Sí, Michelle también asiste a la reunión. Justo, Excelente. justo con él vamos a arrancar porque andan con todos esos temas de la FIFA y todos unos temas y después vamos a arrancar con Michelle, luego va a venir Andrew y luego Carlita. Okay. Un poco darle la dinámica del tema que tiene que ver con la parte comercial, sobre todo en toda la operación que maneja DK y lo relevante que es en este tema, sí, el aeropuerto de Quito. Muy bien, muy bien. Bueno, Michelle, sí, ahorita te llamo. Ya que está, bueno, mientras vamos a empezar 9 en punto, ¿no? 00. Perfecto. Perfecto. El live es en YouTube, el que nos siguen quienes no se han podido conectar. Es la primera vez que vamos a ir con Webex, con Cisco, porque no pudimos, las otras herramientas tienen sus limitaciones en cuanto a número de personas que pueden asistir. Con Zoom les llenábamos a los 500 que nos permitía y no podíamos tener más personas. Así es que vamos a ir con esta que es una herramienta bastante más potente que las otras. Excelente. Hola Andrew, hola Carla. No vamos a empezar, Kiki, con la presentación esta, ojo. Así es que sáquele nomás de pantalla la presentación. Ya, Ricardo, de acuerdo. Yo le digo cuándo ponemos la presentación, porque para darle rapidez. Hola Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo vas? Andrew, Carla, Bien. mucho gusto. Rafael, ¿Cómo Así estás, que Rafael? a los años. a los años, sí, ¿cómo estás? Súper bien, muchas gracias. ¿Y tú, la familia? Todo ¿Listos? en orden, bien, tranquilos. Qué bien. Tranquilos. Sí, es normal, no importa. Sí. Ya no está conectado el público, ¿no, Kiki? Ya. Estás Todos. en mute. Estás en mute, Kiki.
Gracias. Sí, ya estamos conectados. Estamos con 145 personas esperando a las 9 en punto para arrancar. Ya, perfecto. Listo. Ahí están. Listo, son las 9. Arrancamos. Bueno, muy buenos días con todos. Es un placer darles la bienvenida desde la redacción de Grupo Ecos, revista Ecos. El día de hoy tenemos un Ecos CEO panel muy importante, va a estar muy interesante. Contamos con 3 invitados a los cuales quiero agradecer. Nos acompañan en este Ecos CEO panel Michel Deller, él es el CEO de Grupo DK, quien tiene una operación en todo el Ecuador con shopping centers. Después nos acompaña Andrew O'Brien, es el CEO de Keyport. Keyport es la empresa concesionaria del aeropuerto de Quito. Vamos a tener interesantes reflexiones al respecto de lo trascendental que es un aeropuerto en la conectividad que tiene un país, en la conectividad de los negocios. Muchas veces pensamos en los viajes personales que hacemos, pero un aeropuerto va mucho más allá. Un aeropuerto cubre las necesidades de conectividad que tenemos en un sistema organizado en la economía de un país. Un aeropuerto tiene mucho que ver con lo que sucede con la carga y las exportaciones e importaciones que son parte fundamental en la dinámica de un país, y es por esto que es tan importante ver qué es lo que está pasando con esta operación, que a propósito pensamos que está a punto de abrir la operación y queremos de paso aplaudir esa decisión, porque es importantísimo que el Ecuador ya empiece a trabajar. Lo hemos dicho en repetidas oportunidades. Cada semana que el Ecuador no está trabajando, estamos apostándole a que la economía ecuatoriana se contraiga en un punto porcentual adicional de PIB para fin de año. El Ecuador tiene que empezar a vincularse ya con la actividad productiva. Esto no puede esperar, porque cada día que pasa también tenemos un gravísimo problema con el empleo, sobre todo con ese empleo pleno. El Ecuador ya tenía un problema significativo de empleo. Cuando medimos las tasas de empleo pleno, vemos que apenas teníamos un 38% de empleo pleno, y eso hace ver que existe más de un 60% de personas que están, o dígase, en la informalidad, o están a su vez desempleadas. Esto es gravísimo. Si seguimos sin trabajar, lo que sucede es que más personas van a perder su empleo, y eso puede degenerar en una crisis social y un estallido social con otras implicaciones en la falta de seguridad, y que pueden atentar contra la estabilidad de un país como el nuestro. Así es que aplaudimos desde ya el hecho de que se haga una apertura responsable en torno a lo que es el aeropuerto de Quito, fundamental, como he dicho, para la operación y el encadenamiento productivo de un país, así como también de los centros comerciales que tienen que empezar a trabajar. Justamente el delivery que se hace de muchísimos productos en un centro comercial, en un patio de comidas, en la parte que tiene que ver con tiendas de conveniencia y en locales que son desde pequeñitos, medianos y grandes, que tienen un encadenamiento, porque lo que hay que ver ahí es toda la producción, todo el empleo que existe hacia atrás en toda esa cadena de valor. Y después vamos a tener con nosotros a Carla Barbotó. Ella es la co-founder y CEO de Pacari. Esta es una empresa muy importante en cuanto a la producción de chocolate, que también tiene muchas cosas que contarnos. La idea fundamental es que nuestros panelistas compartan lo que sucedía pre-COVID, qué es lo que estaban sintiendo con la economía y el impacto en sus negocios, y ya con el tema del COVID, ver cuáles son las buenas prácticas, cómo lo han vivido, cómo lo han sentido, cómo han manejado esta crisis y cuáles han sido los aprendizajes para ponerlos en práctica en función
de que esto sirva para tener un país evidentemente mucho más solidario, un país mucho más organizado, un país donde todo lo que tiene que ver con la transformación digital y este impulso, una aceleración a esa transformación se ha visto en definitiva abocado de forma rápida a tener que a implementar los procesos, como el tema del business continuity, la continuidad en los negocios es importante. Esta no es ni la primera ni la última crisis. Hemos tenido terremotos, vivimos en una zona volcánica, tenemos la posibilidad de que existan virus como este, tenemos la posibilidad de que si no hacemos cosas importantes en torno a la sostenibilidad del país y del planeta, podemos luego tener también que lidiar con problemas serios producto del calentamiento global y de otros problemas que se pueden desprender de la irresponsabilidad en el uso de los recursos en el planeta. Así es que dicho esto, te doy la más cordial bienvenida, Michelle. Michelle Deller, como les dije, es el CEO de Grupo DK. No quiero dejar de agradecer. Este panel se realiza gracias a la plataforma de colaboración y videoconferencia de Cisco Webex, que es comercializada por Incomex del Ecuador. Hemos escogido esta plataforma por el número de personas que se venían conectando y otras plataformas no nos permitían ya tener todas las personas interesadas en línea. También nos pueden seguir en YouTube en vivo, así es que para las personas que no se han conectado. Michelle Deller, bienvenido. Por favor, tienes la palabra, te escuchamos. Muy buenos días con todos. Ricardo, gracias por la invitación. Queridos amigos todos, espero que todos estén bien, que sus familias estén bien. Momentos increíbles que estamos viviendo. ¿Quién jamás se hubiera podido haber imaginado? Pero no quiero dejar de comenzar esta pequeña presentación diciendo que los retos son los que nos tienen que definir. Y cómo actuamos en estas crisis nos van a sellar el futuro de nuestras vidas. Así es que tenemos que ser proactivos, inteligentes, dedicados y encontrar la mejor manera de poder navegar situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo. Yo también quiero pedirles un poquito disculpas porque tengo 23 minutos y de ahí tengo que salir, así es que voy a tratar de ser lo más corto posible y me van a disculpar. Los primeros minutos les voy a dedicar a simplemente que ustedes entiendan cuál es la industria de centros comerciales, su concepto básico. Por último, hoy día, costándonos entender verdaderamente cuál es la nueva realidad, pero sabemos que tenemos que moldearnos y ajustarnos. La historia de los centros comerciales nace en Estados Unidos en los años 40, 50 y 60, evidentemente del siglo pasado, donde buscando sitios de ubicaciones estratégicas se agrupan comercios y servicios, entretenimiento, gastronomía, por el desarrollo de la suburbia norteamericana. Y de alguna manera estos centros comerciales se vuelven el sustituto de los centros que teníamos en las ciudades, la típico plaza que había en cada ciudad. Evidentemente estos centros comerciales comienzan a brindar muchas oportunidades y más que todo para los visitantes les daban muchísima comodidad, seguridad, facilidades y se volvió una parte esencial de la vida de ellos. Esto viene a Sudamérica comenzando en los años 60, 70, 80 con un modelo un poquito distinto porque el desarrollo inmobiliario, porque eran más desarrolladores inmobiliarios que vendían locales comerciales, lo cual un poquito más adelante van a entender la diferencia. Y en Sudamérica, en verdad, cumplen hasta una función muchísimo más importante, porque se vuelven no solamente los centros de destino
para muchísima gente, sino que viendo las realidades de nuestras ciudades, entendiendo de que tenemos unos altos porcentajes de la población que carecen de servicios, los centros comerciales suplen estas necesidades en un entorno que es muy seguro, primero, y cuando uno hace una encuesta de por qué va a un centro comercial, la primera razón que alguien va a un centro comercial siempre es seguridad. En el segmento socioeconómico bajo es del 98, 99%, y en el más alto llega a ser el 94, 95%. Pero el centro comercial ya en sí comienza a tomar una vida muy, muy importante y comienza a desarrollarse actividades alrededor de los mismos donde se desarrollan distintos conceptos comerciales como son los grandes formatos que como conocemos de almacenes departamentales, de moda, de hogar, de ferretería, de supermercados, evidentemente de ropa, etcétera, etcétera. Se desarrollan los conceptos de los patios de comida, en el cual nuestro grupo fue el primero de hacer comida muy bien estructurado, y el ayudar a desarrollar locales comerciales que después crecieron y se desarrollaron, y muchos de ellos tienen 30, 40, 50 puntos de venta hoy día en el Ecuador. Locales como la cevichería Rumiñahui, Mayflower, La Tablita, El Tártaro, etcétera, etcétera. No voy a mencionar todos por falta de tiempo, pero son muchísimos los que crecieron, nacieron en nuestro patio de comidas y después proliferaron y crecieron por todo el Ecuador. La experiencia de restaurantes, hay muchísimos restaurantes que son muy de centro comercial, como ustedes pueden saber, sea Baco y Vaca, Casa Res, Crepes y Waffles, etcétera, etcétera. También muchísimos conceptos que se van desarrollando en centros comerciales. Los nuevos formatos y modelos de entretenimiento, sean esto de entretenimiento interactivo y educacional para niños, los multiplex de salas de cine, que verdaderamente es una importantísima actividad hoy día. Y todo esto hace, también cada vez más en los centros comerciales el uso adicional que puede ser centros de salud, de oficinas, gimnasios, hoteles, vivienda, etcétera, etcétera. A través de los centros comerciales se desarrollan muchas otras actividades como el desarrollo de las ventas de crédito, no solamente a través de las tarjetas de crédito, sino en muchísimos casos el acceso directo de un local comercial al consumidor y entonces se le vende en crédito. Entonces en sí los centros comerciales cumplen un rol fundamental en el desarrollo del comercio, pero al mismo tiempo, y más importante que eso, se le da una gran alternativa a todo el público, a todos los consumidores, a todos los visitantes, de encontrar espacios verdaderamente de democratizar espacios que les brinden las mayores comodidades, seguridad, educación y un sitio de esparcimiento que de otra manera, especialmente en los sectores socioeconómicos medios y medios bajos, no los existen en nuestras ciudades. Hay gente que dice que eso no está tan bien, pero eso es una realidad. En realidad, el centro comercial sustituyó lo que históricamente y tradicionalmente eran las plazas de las ciudades. En el caso del Ecuador, como hablábamos hace un ratito, se desarrollaron algunos centros comerciales y nosotros comenzamos con Quicentro en el año 1985, con un formato que introducía una variante muy importante en el modelo de desarrollo. Es de que en vez de ser un negocio inmobiliario per se, el bien raíz se quedaba en propiedad del promotor, de los inversionistas, y los locales comerciales rentaban los locales. Esto fue un cambio gigante de gestión, porque antes los locales comerciales tenían que comprar, tenían que invertir en el bien raíz, que cuesta muchísimo más que montar la decoración del local, etcétera, etcétera, y por ende eso le permitió a los locales comerciales
a ampliarse, expandirse y poder servir a un porcentaje muchísimo más grande de la población. En esencia, los locales comerciales se volvían comerciantes y el promotor inmobiliario era el que corría el riesgo de la inversión inmobiliaria. Este modelo de gestión es un modelo de gestión que revoluciona la industria de los centros comerciales. Y es muy importante entender por qué. Porque al ser un solo propietario, y yo espero que muchos de los que estén aquí presentes sean comerciantes, van a entender esto muy bien, comienza a adecuar y ir transformando el centro comercial para poder acomodar todas las necesidades del eventual visitante consumidor. Entendiendo que la esencia del negocio, y esto después va directamente relacionado con el gran problema que estamos viviendo hoy día, que es el coronavirus, tienen tenemos que generar una afluencia de tráfico masivo. Esa es la esencia del éxito de un centro comercial, para que cuando el visitante venga al centro comercial pueda tener todo lo que él necesita de la mejor comodidad posible. Y los centros comerciales permanentemente, como ustedes lo han vivido, se están reinventando, remodelando para poder ajustarse a las necesidades del consumidor. Y tenemos este modelo de gestión que lo hace la compañía DK, es un modelo de gestión que tiene un concepto y que en este momento evidentemente estamos viviendo el riesgo que asumíamos, y es que no se vendían los locales comerciales. Por ende, el promotor inmobiliario sigue apostando por el éxito del comerciante porque sus ingresos son las rentas de los mismos. Entonces, mientras mejor le va a un local comercial, mejor le va al promotor. A diferencia del tradicional inversión, donde uno invierte y recupera invierte, vende los locales o vende un apartamento o una oficina y recupera su inversión. Y con esa brevísima explicación llegamos al momento que estamos viviendo, que como lo mencionó Ricardo, no se puede aislar de la realidad, compleja realidad que está viviendo nuestro país. Estamos viviendo en un país dolarizado, que es una ventaja, pero por otro lado, con una deuda gigante, más grande de la que podemos realmente asumir, y con todo lo que ha pasado en los últimos meses, un déficit que este año bordeará los 12 billones, eso es con B, billones de dólares. Y evidentemente hay una terrible falta de liquidez en el sistema, y aún más ya desde el 15 de marzo que entramos todos en semáforo rojo, los centros comerciales se han clausurado y por ende no solamente que no se está generando ingresos, sino mucho más grave y mucho más serio, los locales comerciales no están vendiendo. La mayoría del comercio ecuatoriano vive del día a día, sea el formal o el informal. La mayoría tiene un terrible problema de liquidez. Entonces, dentro de eso les voy a contar un poquito rápidamente qué estamos haciendo como centros comerciales para hacer. Y para esto nosotros nos hemos puesto los siguientes puntos como estrategias macro de la compañía. Lo primero es que tenemos que apoyar al Ecuador. Este es momento de entender que nosotros no podemos sobrevivir si es que al Ecuador no le va bien. No podemos mirar esto aislados como industria. Necesitamos que el Ecuador salga adelante. Por eso lo más importante es que tomando todas las medidas de seguridad necesarias, que estoy seguro que todos en este chat lo tenemos más que claro, necesitan reaperturar los comercios porque se necesita generar empleo, se necesita generar trabajo, se necesita que la bola de nieve vuelva a correr y que la economía nuevamente se dinamice. Y dentro de eso, una de las partes básicas de nuestra compañía es el entender que esto es un tema de solidaridad, de empatía
y como muchos de ustedes deben saber, tuvimos el privilegio de poder donarle 20,000 inyecciones kits de pruebas inmediatas al MIES, que sean utilizadas para los doctores y para las personas que están en primera línea. El segundo tema que hemos puesto como estrategia básica es el cuidar el empleo de nuestra gente. Y simplemente hicimos una estrategia simplemente para decirles rápidamente que cualquier persona que está sobre un sueldo X tiene un descuento del 15% y los empleados de más alto nivel que ganan cantidades mucho más importantes del 25%, pero cualquier otra persona que está recibiendo menos que la canasta básica de $750 no tiene ningún descuento en sus sueldos, a pesar de que muchos no han estado trabajando ya más de 2 meses. Y nosotros, como todos, estamos con problema de liquidez. El tercero y el más importante de todos, porque es la esencia de nuestro negocio, es apoyarles a nuestros socios estratégicos. Y aquí voy a identificarles en par de líneas de puntas de lanza que tenemos. El primero, evidentemente no hemos cobrado renta desde el día que cerraron los locales, para todos los locales que están cerrados. Segundo, de aquí en adelante vamos a trabajar local por local para no solamente apoyarles en todos los protocolos que ellos también tienen que tener y la manera que ellos tienen que operar de aquí a futuro, sino que, y más importante o igual de importante, es estructurar contratos que esperamos todos se basen en distintos formatos que lleguen a que paguen una renta en base a lo que vendan. O sea, basado en un porcentaje de renta en vez de una renta fija variable. Porque si alguien puede predecir exactamente cómo se va a ir reactivando la economía y cuánto tiempo va a durar, entonces que por favor me lo presenten, porque creo que nadie en el mundo puede predecir exactamente qué es lo que va a pasar y cuánto tiempo se va a demorar esto. Entonces, nosotros vamos a estar de mano a mano con cada uno de nuestros comerciantes, que son nuestros socios estratégicos, apoyándoles desde el punto de vista de que paguen lo que es el justo valor que ellos puedan pagar en relación a sus ventas. Y por último, el cuarto punto de lanza es aprovechar una inmensa red que hemos hecho nosotros de social media, a través de Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp y todo, que llegan casi a 3 millones de usuarios, de 3 millones de gente que está junta con nosotros para poder comunicarnos de una manera mucho más directa, servir como un vehículo de educación y esas son las estrategias básicas. Ya hoy día, en el post-coronavirus, porque estoy volando con toda la presentación, lo primero que hemos hecho es trabajar intensamente en los protocolos de apertura de los centros comerciales y tal vez, Ricardo, te pido si pueden pasar un pequeño video de 1 minuto 20 segundos que es todo lo que estamos haciendo en los centros comerciales. Por favor, Kiki, ¿podemos pasar el video? De todas maneras, mientras está el video comenzando, estamos haciendo esto, estamos trabajando ya con todos los locales comerciales, ayudándoles con el aforo, cuánto pueden tener en aforo, local por local. Al mismo tiempo capacitando a todo el mundo y verdaderamente estando seguros de que todo el mundo esté bien informado y que el día que aperturen los centros comerciales sean los sitios más seguros fuera de la casa que uno pueda visitar. Cuando comience el video yo termino de hablar, así es que simplemente que lo comiencen. Sigamos. Yo no lo veo.
Entonces, con este video ustedes pueden ver prácticamente que estamos listos nosotros para reaperturar en base a los protocolos que han sido aprobados por todas las distintas autoridades, tanto municipales como nacionales. Pasó una cosa muy linda y que es un buen ejemplo que tenemos que aprender todos los ecuatorianos. Por primera vez nos juntamos todos los centros comerciales para presentar los protocolos unificados y todos venimos trabajando de la mano. Eso es tan improbable históricamente o tan difícil como poner de acuerdo a los clubes de fútbol, para los que saben que estoy involucrado en eso. Pero ha sido un buen ejemplo de cómo en este momento tan difícil tenemos que entender como ecuatorianos que juntos somos muchos más y que verdaderamente tenemos que sumar todos en esos esfuerzos. Viene una nueva realidad, esa nueva realidad la tendremos que ir evolucionando y transformándonos y ajustándonos. Entendemos una cosa que nos da tranquilidad y es el hombre, el ser humano, es un animal social, necesita la interacción, necesita el cariño de otros seres humanos y sabemos que mientras vayan encontrándose inyecciones, prevenciones, kits, mecanismos de seguimiento, de tracking, para saber quién está enfermo y quién no está enfermo. De a poco llegaremos a una normalidad que se parecerá más a lo que existía hace un año atrás, que evidentemente no será igual. Eso, lo más corto que lo he podido hacer, Ricardo, discúlpame. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Michelle. Sabemos que tienes un compromiso personal, así es que te vamos a excusar. Yo voy a hacer unos breves comentarios, pero muchas gracias, Michelle. Luego vamos a ir con Andrew O'Brien. Dentro de los comentarios que ha hecho Andrew, lo que habló Michelle Deller, yo quiero hacer un par de precisiones. El tema es importantísimo el retomar la actividad y ahí hablaba de los patios de comida y de ese sector que es el sector gastronómico, el sector de hospitalidad que está sumamente golpeado. Para que tengan ustedes un sector que, si bien es cierto, representa 3.000 millones en las ventas, que son 140.000 millones en el Ecuador, no es menos cierto que hay que contrastar con el empleo. Genera 500.000 plazas de empleo del sector de Horeca y es un sector que está en un deterioro muy acelerado. Los restaurantes, se tiene previsto que el 50% de los restaurantes van a poder reabrir con alguna posibilidad de llegar hasta el mes de diciembre. Y entonces eso es un problema en el tema de empleos y también en el tema impositivo, porque es un sector que genera 20 millones de impuesto a la renta, pero lo más importante son los 143 millones de IVA, de impuesto al valor agregado, que el Estado ecuatoriano dejaría de recibir. Otro de los sectores que podríamos decir que tiene una altísima trazabilidad con los centros comerciales es el sector textil. El sector textil es otro sector sumamente afectado, un sector que sufre otras complejidades como por ejemplo el contrabando y también ya venía muy golpeado. Y si es que no se vuelve a una cierta normalidad y no se sigue consumiendo y sobre todo productos ecuatorianos, el sector textil también corre riesgo. Terminar diciéndoles que recojo el tema de que hay mucho que conversar sobre vivir las experiencias. Si bien es cierto que estamos viviendo un momento donde tenemos el delivery, donde tenemos otras formas de
de comercializar ciertos productos, quizás no en la misma magnitud que antes, no es menos cierto que no se puede reemplazar de esa forma lo que es vivir una experiencia, lo que es vivir una experiencia en un centro comercial, lo que es vivir una experiencia en un aeropuerto, en un viaje, por ejemplo, de turismo. La experiencia en un aeropuerto se vuelve de vital importancia. O sea, el estar en el duty free, el poder acceder a las salas VIP, el poder tener un buen restaurante para comer y compartir con la familia, compartir un viaje de negocios con una experiencia diferente. Así es que dicho esto, voy a dar la palabra a Andrew, no sin invitarles a que por favor opinen. A la derecha tienen el chat, donde podemos hacer incluso preguntas y tener respuestas y yo puedo ir guiando mejor la conversación. Bienvenido, Andrew, el CEO de la operación que maneja la concesión del aeropuerto de la ciudad de Quito. Muchas gracias, Ricardo. Y solo antes de empezar, ¿cuántos minutos tengo? Vamos a tener dos bloques. Puedes tener 10 minutos ahora, después vamos a tener un intermedio y después un bloque adicional. Hasta eso vamos a ver qué opina la gente también para poder, seguramente tiene muchas inquietudes en torno al aeropuerto. Me imagino. Bueno, muy buenos días a Carla, a Michelle, las panelistas. Muchas gracias, Ricardo, por esta oportunidad. Siempre muy pendiente al aporte a Corporación Keyport. Excelente liderazgo de ECOS. Y un saludo especial, por supuesto, a lo que veo aquí. Son 500 personas conectadas a ese nuevo formato y quienes están participando en FaceTime. Bienvenidos. Es una situación, Ricardo, bien compleja y voy a decir bien doloroso que está viviendo, no solo aquí en el Ecuador, pero a nivel mundial. Es una situación que no tenemos un playbook del pasado y por ende ha requerido de nuestra creatividad, nuestra resistencia como Corporación Keyport en cómo gestionar una situación tan compleja. Así que en esos primeros 10 minutos yo quisiera compartir tal vez unos estadísticas. Yo siempre he sido un profesional que disfruto mucho lo que es evidencia empírica, pero sin, por supuesto, dejar de lado nuestra gran solidaridad como una empresa multinacional instalada aquí desde hace más que una década aquí en el Ecuador. Bien solidarias somos, no solo con nuestros propios empleados, pero hay una comunidad, Ricardo, aquí de 9,000 empleados de tiempo completo. Ni se diga miles más indirectos y inducidos que participan en la actividad aeroportuaria. Y estamos aquí en el aeropuerto todos los días viendo esa situación con mucha empatía y mucha estrategia para seguir adelante, ¿ya? Entre las cosas que hago como profesional, pues soy canadiense, tengo ya 8 años viviendo aquí en el país. Como presidente de Quito desde la apertura en 2013, hemos pasado, como sabes, Ricardo, por muchos momentos bien complejos. Me acuerdo el puente Chiche cuando abrimos el aeropuerto, donde estamos al día de hoy. Nunca olvidamos, ¿no?, de dónde venimos y dónde estamos hoy. Pero también soy el presidente del Consejo Aeroportuario Internacional por un periodo de 2 años, que es ahora. Y eso es un grupo de todos los aeropuertos que operan en América Latina y Caribe. Somos cientos de aeropuertos de esa asociación. Y déjenme decirles unas estadísticas. En los aeropuertos de América Latina y Caribe son 430,000 personas que trabajan únicamente en la actividad aeroportuaria. Son 3.5 millones de puestos de trabajo que están directamente relacionados con transporte aéreo. Y los ingresos aeroportuarios en la región representan 11,000 millones de dólares. Son 680 millones de pasajeros en 2019 que transportamos los aeropuertos de la región Latinoamérica Caribe, y son 170 aeropuertos en la región. 95% del tráfico de la región
es gestionado por nuestra asociación. Entonces, cuando vemos el impacto negativo, el impacto y el golpe después de COVID y cuando empezó esa situación de COVID, hemos visto ya una caída en lo que es hasta la fecha, en el año 2020, 36 millones de pasajeros menos han viajado únicamente en los últimos par de meses. Son una caída para los aeropuertos de ingresos en la región de 700 millones de dólares. Y el tráfico de los pasajeros en abril, pues hemos caído 95% del tráfico en la región de América Latina Caribe. Y hay solo 3 países en toda la región que tienen algún tipo de actividad de aviación regular, y eso es México, Brasil y Chile. Y el impacto entonces en 2020, estimamos un pleno 50 a 60% caída en pasajeros internacionales y vamos a despercibir 5,000 millones de dólares en ingresos. Entonces, eso de golpe, Ricardo, para darles un poco la idea, ¿verdad?, regional. Y ahora déjame darles unas estadísticas de cómo estamos en el Ecuador. Son 270,000 empleos que están sustentados, Ricardo, por transporte aéreo en el Ecuador. Son 12,000 empleos directos, 28,000 indirectos, 11,000 inducidos. Y acordamos que cuando hablo de transporte aéreo, yo incluyo el turismo ecuatoriano. Son 155,000 trabajos en turismo que depende de la actividad del sector aéreo. ¿Y qué es que contribuimos en el Ecuador? 3,2 mil millones de dólares directamente a la vena, como decimos, al Producto Interno Bruto, que es el país del Ecuador. Y 3,2% de esa PIB sustentada por transporte aéreo y turismo. Entonces, imagínense, señores y señoras, cuando hablamos de los impactos post-COVID y el inicio de COVID, hablando del medio de marzo, realmente cuando empezamos a sentir todo, ha sido muy complicado. En el aeropuerto donde estoy hoy comunicando con ustedes de Quito, Mariscal Sucre, hay una caída en abril de 98% del movimiento de pasajeros. Y en carga de exportación, un 33% solo en el mes de abril de caída en la carga aérea. Y en carga de importación también estamos hablando de doble dígitos. Keyport, entre todo eso, pues nunca hemos parado de operar. Es importante que entiendan. Independientemente de estas estadísticas, hoy día tenemos docenas de vuelos que estamos manejando cada semana de carga aérea, una caída en volumen nuevamente muy importante, pero la carga aérea ha seguido con varios vuelos diarios, transportando todo tipo de mercancía que puedan imaginar, de exportación y importación, sobre todo con respecto a la situación de la emergencia. Y nosotros hemos, por supuesto, aprendido muchísimas lecciones que nos ha llevado desde el inicio, en marzo, a preparar protocolos, ¿verdad? Encima de eso, Keyport ha sido muy solidario con las aerolíneas de carga y de pasajero, apoyándoles con diferentes términos y condiciones de pago hacia Keyport con respecto a sus cobros no aeronáuticos. Y ese alivio ha sido muy importante, no solo en términos de solidaridad, pero en forma económica, para apoyar las aerolíneas en un momento cuando las aerolíneas, igual que los aeropuertos, estamos sufriendo como nunca antes. ¿Cuál ha sido nuestro enfoque, Ricardo? Como una corporación. Ha sido la salud desde el inicio de todos nuestros pasajeros, empleados y usuarios. Sabes que hemos manejado docenas y docenas de vuelos en las últimas semanas de lo que se llama repatriación. Esa repatriación de extranjeros quienes estuvieron en el país o ecuatorianos que están fuera del país y han querido volver al país, pues Keyport ha sido, por medio de nuestro rol como operador de aeropuerto,
en el medio de esa situación desde siempre, desarrollando protocolos en una forma multisectoral. Obviamente trabajamos directamente con el Ministerio de Salud Pública, quien ha estado presente desde que empezó los primeros casos y se presentó en el país los primeros casos de COVID. Directamente y diariamente con el Ministerio de Transporte, por supuesto, con el ministro Gabriel, con Pablo Galindo, y por qué no con Aeronáutica Civil. Sabe, en nuestra industria todo es regulada, gracias a Dios, y por eso hemos podido seguir operando dentro de una crisis con toda la seguridad del mundo, garantizando el safety y la salud de nuestros usuarios, nuevamente empleados, pasajeros, tripulaciones, gracias a la Aeronáutica Civil ecuatoriano, quien trabaja muy de cerca con nosotros. Pero hay otros socios muy importantes, Ricardo, que vale mencionar, como es la Empresa Pública Metropolitana de Servicio Aeroportuario, nuestra contraparte en la concesión contractual que tenemos aquí en Quito, Corporación Keyport. Y en todo momento estamos trabajando con su gerente, Sandro Ruiz, y por supuesto, Sandro, quien reporta al alcalde Yunda. Hemos tenido un contacto 24/7 porque la EMSA y su rol y el rol de la municipalidad en el aeropuerto en lo que es seguridad aeroportuaria, que es su responsabilidad, ha sido clave en todo momento en los diferentes puntos de toque donde entra y sale pasajeros y carga aérea. Entonces, eso ha sido tal vez el inicio de ese proceso para nosotros. Y aprendiendo como todas las empresas, yo tengo cientos de mis empleados directos de Keyport trabajando, Ricardo, en lo que es teletrabajo, trabajando desde casa, y hemos pasado por una curva muy importante en cómo mantener la comunicación y la motivación de nuestros empleados. Y encima de todo eso, el rol de Keyport ha sido crítico, comunicando en todo momento al pueblo qué es que está pasando en el aeropuerto. No te puede contar la cantidad de peticiones, solicitudes y preguntas que estamos gestionando todos los días por las redes sociales, en entrevistas que está dando Luis Calárraga, nuestro gerente de comunicaciones, a los medios, su servidor y otros. Comunicación ha sido fundamental y tal vez es una de las razones que acepté esa invitación el día de hoy. Pero la pregunta que tiene todo el mundo, Ricardo, ha sido ¿cuándo va a abrir? Entonces, con mucho gusto, durante ese espacio hoy, podemos hablar de lo que es el arranque o el restart de operaciones en el aeropuerto. Yo espero que sea el 1 de junio y, de hecho, estemos esperando el mismo día de hoy, si no mañana, un pronunciamiento claro del parte de COE Nacional, donde participamos en términos de un actor que provee información para ellos, para que tomen esa decisión, para que declaramos una fecha y para, junto con nuestras aerolíneas, empezamos a planificar la reconectividad, no solo doméstico, pero también internacional aquí en el Ecuador. Adelante. Andrew, muchísimas gracias por esta primera intervención. Has hecho una buena explicación con la data, los antecedentes básicos para que la gente entienda. En efecto, en tu segunda intervención quisiéramos escuchar ya justo cómo va a ser el futuro, que nos orientes y nos digas, porque la gente se está preguntando ahora, bueno, primero que nada, si es que todos ustedes están haciendo un estudio y están llevando una trazabilidad para ver qué quieren esas personas que son los usuarios en las distintas instancias que tiene el aeropuerto de Quito, tanto en los pasajeros que vuelan por negocios, por turismo, la carga, cómo se mueve. Me imagino ustedes están haciendo ya los estudios pertinentes para ver cuál es ese miedo que la gente tiene o ese miedo que nos han metido a volar por la posibilidad, entre comillas, que podría haber de contagio en los lugares que estén masivamente concurridos y sobre todo en los aviones por la recirculación de aire que se tiene, etcétera. La gente querrá oír, Andrew, con tus palabras, cuál va a ser ese futuro, cómo se ve que va a estar rediseñada la industria, cómo va a ser esa propuesta de valor, qué atributos van a tener y qué deberíamos pensar los usuarios, cómo perderle el miedo
a una situación que es tan importante y relevante, porque sabemos que tenemos que vivir con el transporte aéreo, que como tú has dicho, no existe una buena conexión en un país y no se puede apoyar al sector turístico y a la parte del encadenamiento productivo y económico si es que no tenemos las facilidades aeroportuarias y no empezamos a retomar las actividades. Nos hablabas del 33% las caídas de la caída de las exportaciones, una cifra muy preocupante, así es que esto veremos en la segunda parte. Antes de darle la palabra a Carla, Kiki, vamos a poner, por favor, la medición que hemos hecho. Aquí les tenemos una sorpresa. Hemos hecho una medición que la quiero compartir brevemente con ustedes. Por favor, Kiki, si es que podemos ponerla en pantalla, esa medición. Esto nos va a dar una orientación. Esta fue una medición que fue hecha en el mes de abril. Hicimos la muestra fue tomada de 80 CEOs de las empresas, de las 1000 empresas que más facturan en el Ecuador. Entonces aquí tenemos una buena perspectiva de qué es lo que está pensando la gente y que creo que les va a servir. Mientras tanto, voy a solamente a plantear una pregunta para que la vayan pensando. Uno de nuestros asistentes dice: quisiera saber si una vez que se reabre el aeropuerto de Quito, un pasajero que llegue de Lima podrá ir a su casa o tendrá que estar en cuarentena aquí 14 días, por poner un ejemplo. Vamos con esto. Pasemos, por favor, ¿está filmando? Bueno, tenemos la percepción, ya les dije, esto es una percepción en altos ejecutivos, que se identificaron las medidas disruptivas e innovadoras que se están tomando para hacer frente a la pandemia. Sigamos. 80 CEOs de las 1000 empresas más grandes, la fecha de campo abril del 2020 y el tipo de encuesta fue online. Por favor. Los resultados. ¿Cuánto estima que se contraerá el PIB de Ecuador en este 2020? El 56,6% dice que el PIB se contraerá entre 4 a 6% y el 32% opina que será más del 6% la contracción. Esto significa alrededor de 6,000 millones de dólares y nosotros creemos que esto, contrastado con las cifras de los expertos del Fondo Monetario, ya le supera esta cifra. Tiene un pronóstico del 7% en cuanto a la contracción de la economía y nosotros con Ecos hemos calculado que la contracción va a superar el 10% lamentablemente en el Ecuador, con lo que eso conlleva. Siguiente, Filmina, por favor. Goldman Sachs un poco nos acompaña en esa predicción. ¿Cuál es la situación actual de su sector? El 26% dice que está totalmente paralizado, el 21% que está paralizado al 50%, el 34% que está operando parcialmente más del 50% de capacidad, el 21% menos del 50% y el 18% apenas opera con cuasi normalidad. Nadie opina que tiene una normalidad absoluta y eso evidentemente es así, porque uno no puede operar sin el contacto con su cadena de proveedores, etc. Sigamos. Desde el punto de vista digital, ¿qué tan preparados se encontraba su empresa para afrontar esta coyuntura? El 26% nos contestó que estaba totalmente preparado y de ese 26% pudimos obtener información de que la crisis que vivimos en el mes de octubre, por toda la revuelta social que tuvimos, ayudó a muchísimas empresas a ir mucho más activa en la parte digital. El 51% dice haber estado medianamente preparado y haber tenido que tomar medidas veloces para esto, y el 18% solo algo preparado y un 4% que no estaba preparado para nada, para enfrentar esta crisis desde el punto de vista del teletrabajo, el home office, digitalización y otros procesos como es el e-commerce y poner su propuesta de valor en digital con apps y otras alternativas digitales que se tienen. Sigamos, por favor. Si se alarga la paralización, ¿para cuántos días su empresa dispone de liquidez para afrontar la emergencia? El 19% dicen que esto a fines de abril, que tenían para 16 y 30 días para afrontar este tema con liquidez. El 38% de 31 a 60 y más de 60 días del 39%. Tenemos que darnos cuenta que la encuesta se hizo
en las 1000 empresas de más facturación. En el momento que vamos bajando esto, empresas más pequeñas, el tema de la liquidez se complica de una forma dramática y vemos cifras mucho más preocupantes que estas. Siguiente. ¿Ha solicitado crédito a alguna entidad? El 68% no había solicitado hasta el momento, el 32% sí, y de ese 32%, el 46% declaró que había sido atendido y el 54% que no. Siguiente, Filmina. Considera que su sector o empresa va a obtener apoyo del Estado. Alto apoyo, el 0%. Nadie de los ejecutivos encuestados, ni uno solo, contestó que tiene esperanzas en que el gobierno central le apoye. Cuando empezamos a indagar más cualitativamente esto, contestaron que básicamente todos los problemas que ya Michel Deller los anotó, riesgo país, hicieron referencia a la irresponsabilidad en el ahorro en el país, al endeudamiento y sobre todo a la poca liquidez y previsión que ha tenido este gobierno en mantener un capital para una crisis como esta. Mediano apoyo el 18% y el 81% nos contestó que tenemos que batirnos solo la empresa privada y que no van a recibir ningún apoyo del sector público. Gravísimo esto, contrastado con países como Chile, como Perú, que está inyectándole 12,000 millones, 12%, perdón, del PIB, cifras muy importantes, y Colombia también con una intervención muy grande en apoyo a los sectores, sobre todo productivos, para sostener el empleo. Son datos alarmantes en realidad. Sigamos. Su empresa ha reestructurado diferido crédito con la banca. El 37% dijo que sí ha reestructurado y el 63% todavía no había reestructurado sus créditos hasta ese momento. Aquí nada más hacer hincapié que la reestructuración de créditos conlleva el hecho de que se alargue el proceso de cobro. También, evidentemente, en crisis como estas y contracción de la economía, se produce un crecimiento en la morosidad del pago del crédito y evidentemente al tener que reestructurar, el efecto es no tener recursos frescos para nuevo crédito en el país. Sigamos. Pese a que sentimos que en definitiva una de las cosas positivas ha sido un sistema financiero bastante sólido para enfrentar esta crisis, lo que no pasó en la crisis, por ejemplo, del 99. ¿Qué impacto cree que tendrá la emergencia sanitaria sobre las ventas de su empresa? El 48% nos dijo que las ventas caerán entre el 25 al 50%. El 32% dice que caerán entre el 1 y 25%. Y las ventas caerán más del 50%, el 7%. Ahora, a medida que vamos alargando el retomar las actividades, estas cifras se irán complicando. Siguiente. ¿Qué medidas disruptivas e innovadoras está tomando su empresa para hacer frente a la crisis? Nuevo portafolio de productos, nuevos mercados del 20%, desarrollando e implementando estrategias y plataformas digitales del 15%, mucho de e-commerce, nuevos canales de distribución directa para fidelizar y gestionar clientes del 9%, e-commerce otra vez del 9%, mejorar los procesos para control estricto de gastos, muchos del 9%, teletrabajo el 8%, y asesoría en capacitaciones, sobre todo en la parte digital, el 6% y otras respuestas menores. Avancemos. ¿Cómo piensa que se verá afectado el empleo en el país? El 19% cree que caerá entre el 6 al 10%, mientras el 31% cree que caerá entre el 11 al 20% y el 47% dice que caerá más del 20%. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de los empleos adecuados. El Ecuador contaba antes de empezar el problema COVID-19 con alrededor de 3.700.000 plazas de empleo adecuado. Si es que esto se reduce en un 20%, estamos hablando de la pérdida de 700.000 empleos. Aquí nos dicen que en Perú el gobierno creó un crédito que se llama Reactiva Perú y se ha otorgado el equivalente a un mes de ventas a todas las pymes. Más de 360.000 compañías ya tuvieron ese apoyo del Estado peruano. Gracias por compartir. Sigamos con la siguiente. Tenemos que, respecto a la nómina, usted considera el 10% que se reducirá en más del 25%,
que se reducirá entre 1,25 al 46% y que mantendrán la nómina actual el 40%, contestó que se mantendrá la nómina actual. Sigamos. ¿Cree que este gobierno tiene la capacidad de reactivar la economía después de la crisis? Uno de los factores que se habla mucho es del liderazgo que se tiene en la conducción de los estados. Aquí hemos sido muy críticos desde nuestra línea editorial. No creemos que fue adecuado y fue una irresponsabilidad el hecho de delegar a los alcaldes. La economía es un todo, el engranaje, el encadenamiento. Está bien que exista evidentemente un diálogo con los alcaldes, pero el hecho de otorgar la autonomía para cambiar la semaforización creemos que es realmente muy complejo. Además, porque los financiamientos de apoyo para la crisis humanitaria vendrán al gobierno central y los gobiernos seccionales evidentemente tienen el temor de cambiar la semaforización y no estar entre los cantones más vulnerables para recibir esos recursos, lo cual también hace que se disfrace esa realidad en ciertos cantones. Esto es lo que más nos preocupa desde la redacción. El 0% de los 80 empresarios dijeron que este gobierno es muy capaz. El 23% dijeron que es medianamente capaz. El 60% declaran que no es capaz del gobierno y todo su equipo. Y el 15,8% dicen que es muy incapaz. Es decir, el 76% creen que este gobierno es entre incapaz y muy incapaz, y ese sí es un problema muy serio para reactivar y tomar y enfrentar una situación como la que vivimos actualmente. Sigamos. ¿Cómo considera que la empresa privada puede contribuir a solventar la crisis? Con donaciones del 1,3% y el 80% dicen que manteniendo el empleo, inyectando capital de los accionistas del 5,3% y pagando a proveedores del 13%, es decir, cuidando esa cadena productiva. Avancemos. ¿Qué tan adecuado considera el régimen laboral? 52% muy inadecuado, 19% inadecuado, algo inadecuado el 19% y adecuado apenas el 5,3%. Este es un tema de la falta de flexibilización en el sistema laboral. Lo más precario, siempre hemos dicho, es no mantener un empleo. Aquí todas las normas de protección son solamente para ese 30 y pico por ciento. ¿Y qué decir del otro 60 y pico por ciento que no está insertado? No tiene seguridad social, no tiene jubilación patronal, no tiene utilidades de los trabajadores, no tiene acceso a décimos terceros, vacaciones, etc. Con esto vamos terminando. Bueno, después de este estudio que hemos compartido, voy a dar la palabra a Carla. Carla, bienvenida. Tú tienes la dinámica, en cambio, al ser productora, trabajas con esos microproductores. Hemos tenido la oportunidad de acompañarte en algunos recorridos, sobre todo por el oriente ecuatoriano, donde he visto cómo se produce ese cacao para un chocolate tan importante. Cuéntanos, ¿cómo han enfrentado ustedes la crisis y cómo ves que será este futuro cercano? Mi estimada Carla, bienvenida a este Ecos CEO Panel. Muchas gracias, Ricardo. Feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. También saludos a Michelle y a Andrew que están acá también. Quería contarles un poco cómo ha sido el impacto en nuestro sector. Como tú bien dijiste ahorita, Ricardo, es en toda la cadena que estamos involucrados. Entonces, primero empezamos con el campo. En el campo, esta emergencia sanitaria nos vino con temporada alta, con gran producción. Entonces, tener el desafío de tener esta producción alta y una menor demanda ha sido un reto para nosotros. Saber que en el campo no para, ¿no es cierto?, esta producción. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para comprarles este producto a nuestros agricultores, pero en un entorno de incertidumbre, donde también el cash flow es muy importante y tienes que gastar muy cuidadosamente cada uno de los dólares que tienes, los centavos que tienes? Entonces, ¿cómo haces para poder también cumplir con esta alta demanda, temporada alta que está en el campo de producción y también no fallar esa relación que hemos construido con los agricultores en el campo ya tantos años, más de 15 años? Entonces, era una situación muy compleja. Decir cómo hacemos para comprar el cacao. Tenemos un cash flow también que está apretado y que tenemos que saber cómo cuidarlo en esta época de incertidumbre. Entonces, bueno, en el campo
no hay tanto impacto en el tema de alimentación. En el tema rural no es tan fuerte esto, pero sí dependen mucho de su temporada alta para tener ingresos todo el año. Entonces sí ha sido muy difícil para el campo esta situación y nosotros ver cómo podemos hacer. Entonces les hemos comprado el cacao, esperaríamos poder comprarles mucho más, pero eso es como hemos enfrentado ahorita. Luego de eso, en la parte de la producción, nosotros en la fábrica, al principio tuvimos un freno de la producción, un par de días hasta un poco poder organizarnos y comenzar a retomar la producción según las órdenes y pedidos que teníamos. Teníamos justamente unos pedidos del exterior que no podíamos dejar de cumplir. No podíamos decir después de un mes te vamos a enviar porque es tanta incertidumbre y también no podíamos darnos el lujo de dejar de vender eso, ¿no es cierto? Entonces, tuvimos una inmediata organización, nos fortalecimos en la bioseguridad, hicimos reorganización de turnos, también comenzamos a ver los procesos que teníamos que tener mayor distancia entre las personas que estaban ahí produciendo en la fábrica. La logística también se estaba volviendo mucho más compleja. Entonces teníamos angustias de si podíamos cumplir o no con estas órdenes que teníamos que hacerlo. Luego, por la parte de la oficina, definitivamente teníamos que seguir, no podíamos parar. Entonces, adoptarnos a un teletrabajo, también nuestra tienda que tenemos, nuestra casa de experiencia, también dijimos, no puede cerrar, tiene que mantenerse abierta. Obviamente se suspendió la atención al público y dijimos, tenemos que comenzar a vender, como tú bien dijiste hace un momento en las estadísticas, que mucha gente se volcó para ir vender por la parte digital. Entonces nosotros lo que hicimos fue, tenemos que hacerlo. Comenzamos, ya estábamos con las líneas por el canal digital, con empresas que nos hacían, pero con prueba y error nos dimos cuenta que esa no era la mejor forma y que si queríamos nosotros salir adelante con los objetivos que nos habíamos propuesto y realmente sobrevivir, pues entonces teníamos que montarnos nosotros mismos este servicio. Entonces comenzamos al día 2, lograr hacerlo nosotros mismos, ver cómo lo hacíamos y reinventarnos. Desde el inicio dijimos, tenemos que tratar de no impactar en las personas que están trabajando con nosotros. ¿Cómo hacemos para disminuir este impacto y que nadie tenga que salir? Entonces así estuvimos más o menos como un mes y medio. Luego de eso dijimos que tenemos que tener formas para sobrevivir también y luego nos aplicamos a la reducción como una forma de seguir avanzando y seguir ofreciendo oportunidades. Obviamente, cuando te digo eso de reducir, fue reducir, claro, las horas laborales, pero seguir trabajando también mucho más de lo que estábamos trabajando antes, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que estábamos viendo en la parte de producción. Luego, en cuanto al mercado, también nos dimos cuenta que había mucha prioridad en productos de consumo de primera necesidad. Entonces, sí tuvimos una reducción en nuestro consumo en un inicio, ¿no? Y en la tienda también al público, la exportación, si bien estábamos exportando y teníamos órdenes, también vimos que hubo una disminución. Bajaron los pedidos que teníamos comparando con periodos anteriores, pues estaba mucho menos. Entonces, sí ha sido un reto para nosotros. Pero una cosa que fue buena y sorprendente fue que el consumo de chocolate era positivo. O sea, vimos cómo ya en otros países que estaban un poco más adelantados en la cuarentena, como España, que el chocolate se estaba consumiendo muchísimo más, porque el chocolate da mucho ánimo y también tiene muchísimas propiedades saludables. Entonces, por ese lado, comenzamos también a recibir llamadas de nuestros compradores de Europa para que les mandemos el producto porque el consumo de chocolate había aumentado. Entonces, esto un poco, Ricardo, te puedo comentar cuál fueron el impacto que tuvimos nosotros en nuestro sector y, bueno, específicamente en nuestra empresa cuando comenzó la crisis sanitaria, ¿no? Que también ahora es económica. No sé si quieres que siga con las acciones concretas que hicimos o quieres que pare ahorita y hablamos un poco. Sí, me parece que en tu siguiente intervención puedes concluir con las acciones que
que han tenido. Yo quiero recordarles que, primero agradecerles a los más de 500 participantes que están en la plataforma, que se han mantenido conectados, no hemos bajado para nada, y a todos los que nos están siguiendo en YouTube en live. Sí, Carla, o sea, lo que tú dices, a mí me encantaría que nos comentes también sobre los temas. Yo sé que ustedes son una firma muy involucrada con los temas de sostenibilidad. ¿Cómo ven grandes preocupaciones que tenemos con la crisis COVID? Por ejemplo, el tema de equidad de género. Es lamentable ver que los espacios más seguros que se debería tener, que es el hogar, más bien las denuncias por violencia intrafamiliar han crecido. En definitiva, lo que está pasando también, vemos mucho en otras mediciones que hacemos, que todas las labores del hogar que en el Ecuador ya en definitiva tenían una altísima estaban muy en manos de las mujeres. Las mujeres hacen 3 veces a 1 las labores de cuidado que se tiene en la familia, el trabajar con los niños, la tutoría que se tiene que hacer ahora en las plataformas con todo lo que ha cambiado. Y ver también si nos puedes hablar un poquito del tema de la crisis climática, de las prácticas, porque una de las cosas que yo sí quisiera compartir es que la principal lección debería ser enfrentar el futuro del planeta rompiendo todos esos paradigmas pre-COVID. Ojalá que no sea que esto es solamente un miedo latente que tenemos y luego volvemos con los mismos hábitos de seguir consumiendo combustibles de una forma indiscriminada, seguir con las emisiones de CO2, no tener foco en el calentamiento global que evidentemente sube el nivel promedio de los océanos. Con eso se inundan las zonas principales costeras donde está el 70% de la población humana, no tener conciencia con las discriminaciones que tenemos, raciales, etcétera. El COVID ha venido a enseñarnos que es posiblemente una pandemia que no es que no se ha vivido en la humanidad, sino que lo que pasa es que no discrimina entre ricos, entre pobres, entre negros, blancos, afros. Yes. Y ese debe ser un gran aprendizaje. ¿Qué nos puedes decir de esto, Carla, por favor? Claro que sí, Ricardo. A ver, yo creo que empezando por el tema de género, sí, creo que, bueno, creo que hay muchas lecturas, ¿no? O sea, pero sí, ahora que estamos en casa, pues entonces tenemos muchos más retos. Tenemos que estar involucrados en el trabajo, en casa, trabajando mucho más para salir adelante, con los niños también en el colegio, ayudándoles y también con las tareas de casa. De cierta forma ha sido interesante, bueno, es muy duro, pero también ha sido bueno también para los hombres que también un poco puedan ver el trabajo que hacen las mujeres y que tenemos muchos frentes y que definitivamente lo podemos hacer. O sea, somos multifacéticas y también que al momento que también estamos viviendo ya mucho más tiempo al lado con nuestros esposos o nuestras parejas, pues entonces ahí también se puede evidenciar ese trabajo tan fuerte. Obviamente hay otro lado muy duro, que es que también ha habido mucho maltrato también a las mujeres en este momento en la cuarentena, que es muy triste, y he visto también muchas acciones que han salido para también apoyar a las mujeres, lo cual aplaudo y también apoyamos muchísimo eso. En cuanto al tema de ser más respetuosos con el planeta, yo sí creo que después del COVID, creo que las empresas van a ser mucho más humanas, porque creo que ha habido mucha reflexión, o sea, creo que ha habido mucho vernos a nosotros mismos y ver qué ha pasado ahorita que nosotros no hemos estado afuera, o sea, que no hemos estado consumiendo tanto. Hemos visto también cómo el planeta ha tenido un respiro. Entonces, creo que ha sido muy bueno para todos y yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que si frenamos este camino que estábamos realmente sin norte y con un desenfreno de consumismo tan alto que estábamos dañando muchísimo al planeta, yo espero que con esto por lo menos tengamos unos 10 años más de planeta, esperemos. Y ojalá, y yo sí soy bien positiva en que las empresas van a ser más humanas y vamos a cambiar tanto en el tema de cómo tratar a nuestras personas, porque vemos que somos también tan frágiles, y también en el tema de cuidar el medio Muchísimas ambiente. gracias. Muchas gracias, Carla, por esas precisiones. Ahora voy a pasar
la palabra a Andrew O'Brien, no sin antes decirles, vamos a poner en la parte derecha, van a encontrar ustedes una breve encuesta que la pueden llenar mientras Andrew nos hace su segunda exposición. Queremos escucharte, Andrew. Tienes 10 minutos para exponernos de esta parte final de lo que queremos hacer. Ahí ya ven en pantalla ustedes. Es muy importante para nosotros tener información de primera mano a fin de poderla compartir y poder dar información para la toma de decisiones, sobre todo a quienes siguen a Revista Ecos de forma constante. Andrew, por favor, tus conclusiones en estos 10 minutos. Queremos oír sobre el futuro, queremos oír ese mensaje positivo. Te están escuchando, están por interno, me han escrito, están 2 secretarios de la alcaldía de la alcaldía metropolitana, están conectados y están algunas personas que evidentemente muy cercanos de la actividad exportadora e importadora y también gente de la actividad del turismo y otras que son de tu posición es muy importante. Andrew, por favor. Ya, bueno, muchas gracias, Ricardo, y muy buena tu intervención, Carla, muchas gracias, igual, muy interesante. Sabes, Ricardo, lo primero que me llama la atención es que tenemos que setearnos en la realidad del momento que estamos viviendo, ¿verdad? El sector de aviación es un sector complejo, único, y está sufriendo y sangrando como nunca antes. Cuando vemos la respuesta, por ejemplo, en los Estados Unidos, del Congreso de los Estados Unidos ha dado ya un apoyo de miles de millones de dólares a las aerolíneas y los aeropuertos en los Estados Unidos para justamente apoyarles pasar por momentos bien complejos. En la situación de nuestros países en la región América Latina Caribe, por ejemplo, sabemos que la gran mayoría de los gobiernos en lo que están enfrentando en COVID no tienen los recursos para apoyar ninguna aerolínea, ni mucho menos ningún aeropuerto. Es por eso que yo creo muchísimo en eso y lo estamos hablando con políticos, como gente en el sector privado. Es muy importante, Ricardo, que siempre y cuando nosotros en Corporación Keyport podemos demostrar 100% la seguridad y la salud dentro de nuestro terminal para todos los procesos necesarios para realizar un viaje de salida o entrada al país o un viaje doméstico, eso es nuestro deber. Y les garantizo a usted, tanto como todos quienes están escuchando, que Corporación Keyport ya ha desarrollado una serie de protocolos que son excelentes protocolos que garantizan su salud cuando vas a hacer su viaje. Y no solo les digo lo que estamos soñando y pensando, es que acuérdense lo que yo dije en la primera intervención, ya desde hace semanas, desde que empezó esa crisis sanitario, nosotros estamos operando vuelos de repatriación y docenas de vuelos de carga cada semana. Ya todos nuestros empleados que laboran en el aeropuerto, ya en el día a día, gestionando esos vuelos durante la emergencia, están con todos los equipos de protección que necesitan y los protocolos que ya hemos implementado, Ricardo, y por supuesto los que vienen previo a lo que esperamos es una fecha de apertura declarada por el COE el 1 de junio, estaremos 100% listos. ¿Para qué? Para que haya ingreso exclusivo para los pasajeros de la terminal aérea, para que el uso de mascarillas sea 100% responsabilidad de cada empleado como pasajero, que la toma de temperatura ya es un normal, Ricardo, en nuestra industria a nivel internacional. Y por supuesto, y ni se diga, pero el distanciamiento social, ya tenemos un diseño y estamos manufacturando para la instalación en los próximos días lo que es señalética, señalización horizontal, ¿ya? Donde uno puede estar filando para check-in de su vuelo y saber, ok, de aquí paso 2 metros más, de aquí 2 metros más. Y la misma señalética vertical para orientar con mayor claridad a todos los usuarios y empleados del aeropuerto. Y desde que empezó eso, Ricardo, una desinfección con Hanaska, nuestro proveedor de servicios de limpieza en el aeropuerto, con sistemas Fogger, con repetidas trabajos en diferentes áreas del aeropuerto y todas esas medidas sanitarias. Solo en puntos, Ricardo, o estaciones de uso de gel para las manos,
en el aeropuerto para el 1 de junio vamos a contar con 500 puntos de uso de gel. Imagínense el nivel. Tú me decías, Andrew, una cosa que era fuerte, que yo quisiera que te dignes, por favor, en repetirle a toda la gente que nos está escuchando. Tú decías que si bien es cierto, uno se puede contagiar de COVID, la gente no se va a contagiar en el aeropuerto de Quito con la reapertura. ¿Puedes compartir eso? Es correcto. No debe tener, como tú mencionaste antes, Ricardo, ese miedo de volar. No lo debe tener. Nosotros aquí en el aeropuerto, junto con todos nuestros socios de aerolínea, nuevamente ya hemos manejado docenas y docenas de vuelos durante los peores momentos de esta crisis y no tenemos, toca madera, ¿verdad? Ningún reclamo ni caso de COVID debido a un pasaje por el aeropuerto o en una de las aerolíneas saliendo o llegando de repatriación. Eso no está pasando aquí. Lo que sí puede estar pasando en el spread comunitario, sabemos que esa es una situación real y seria que el gobierno y las municipalidades están gestionando, pero en lo que pertenece a nosotros, le digo, Ricardo, que mañana, por ejemplo, viene un comitivo, representantes del COE Nacional, tanto como del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Transporte, y junto con la Municipalidad de Quito y con su servidor y mi equipo, vamos a observar y recorrer mañana mismo toda la terminal aérea aquí en Tababela. Nos gustaría sumarnos a ese recorrido si es posible. Por favor, Ricardo, están bienvenidos. Y la idea no es un simulacro, digamos, de lo que vamos a hacer. Es ver un vuelo en vivo, que creo que es un vuelo de United a la 1 de la tarde mañana, para que puedan observar todos los interesados, quienes están tomando decisiones complicadas en este momento, cómo es que estamos gestionando el aeropuerto. Yo siempre digo, ver es creer, ¿verdad? Y en eso estamos. Excelente, mi querido Andrew. Muy, muy buena la perspectiva. ¿Cómo se va a manejar el tema de la carga? Que es una cuestión que queremos todos conocer. ¿Y cómo estás sintiendo la conectividad, sobre todo con otros aeropuertos? Porque aquí depende de la carga de destino y de llegada. ¿Cómo estás viendo que van a ser el manejo de las tarifas y esos temas que son tan importantes? Bueno, le digo que en términos de la carga aérea, tengo que dar el crédito donde va a nuestros colegas que trabajan en Tabacasen, donde consolidamos la carga aérea, la aduana ecuatoriana, que también tiene un rol muy importante, y ni se diga las 4 empresas que paletizan lo que es exportación típicamente de flores o algunos otros productos perecederos que son justo a tiempo. Ellos no han parado, Ricardo, ni por un momento en estas semanas. Cuando quisiera, le invito que venga y que vemos y hacemos un recorrido del área de carga. Es espectacular lo que están manejando y sobre todo desde la perspectiva del cuidado de la salud de los obreros que trabajan ahí. Yo veo a la gente en sus trajes completos, con máscaras, con shields para proteger, muchísimas estaciones de uso de gel, señalética informando cómo deben manejar. Y le digo otra vez, no tenemos hasta la fecha ningún tipo de situación de mayor gravedad de contaminaciones o de incidencia de COVID aquí en la área de carga. Y eso es gracias a todas las empresas que conforman la carga aérea aquí en el Ecuador y el rápido acoplo a lo que es lo más básico y lo que siempre nos han comentado la Organización de Salud, tanto como el gobierno ecuatoriano, para evitar ese contagio. ¿Y dónde estoy trabajando directamente ahora? Asumiendo, Ricardo, que mañana, por ejemplo, el COE vea lo que estamos haciendo y aprueba en forma obviamente restrictivo y pausada lo que es la apertura de operaciones comerciales a partir del 1 de junio, yo creo que podemos ya empezar, y de hecho ya estamos muy avanzados con estos puntos de conectividad ciudad, pareja y aerolíneas. Yo hablo de Aeroméxico y la ciudad de DF México, LATAM conectando con Lima,
Copa conectando con Panamá y las conexiones desde Panamá hacia afuera, Avianca, por supuesto, con Bogotá, y por qué no, Ricardo, con Europa. Ya estamos muy avanzados discutiendo con Iberia, Air France, KLM, cuándo podemos empezar, asumiendo que Quito y Ecuador abre el 1 de junio. ¿En qué fecha entonces ustedes, desde esos puntos de origen, las ciudades que yo mencioné, para empezar, cuándo pueden mandarnos un avión y empezar ese todo importante conectividad? Y les digo que la respuesta que nos están dando esas aerolíneas, tanto como los aeropuertos de las ciudades que mencioné, son súper positivos. Y creo que Ecuador tiene una oportunidad única aquí para demostrar a la región que sí tenemos ya los protocolos y las garantías de seguridad y salud de los usuarios de los aeropuertos en nuestro país, y por ende eso puede ser un efecto dominó para que otros gobiernos y otros aeropuertos en la región también suman a ese esfuerzo. Si no abrimos los aeropuertos y no empezamos a conectar, no vamos a poder reactivar la economía en la ciudad aeroportuaria tanto como debemos y necesitamos hacer en estos momentos. Y por ende, Ricardo, si podemos garantizar y demostrar una seguridad total en nuestros procedimientos y conectividad, debe entonces verlo con ojo muy positivo el gobierno para tomar las decisiones que hay que tomar para reactivar la economía. Andrew, una de las cosas que quisiéramos también saber es cómo se ha trabajado en conjunto para poder trasladar este conocimiento, estas buenas prácticas y poder compartirlas entre los aeropuertos del país. Esa es una pregunta muy importante. Sabe que la aviación internacional está regulada por la OASI, la Organización de Aeronáutica Civil Internacional, basada en Montreal, en Canadá. Pero aquí, Ecuador, siendo un país miembro de la OASI, por medio de Aeronáutica Civil Ecuatoriana, Angelo Acosta, nuestro gran director de Aeronáutica Civil aquí en el Ecuador, ya está al tanto de todos los protocolos internacionales que están utilizando en diferentes regiones como es Asia, Europa, Norteamérica y, por qué no, en América Latina. Así que eso ya tenemos y con eso ya contamos para los protocolos que estamos preparando. Pero acuérdate que el actor muy importante del Consejo Aeroportuario de Aeropuertos que ya mencioné antes, estamos en contacto directo con la OASI, Aeronáutica Civil Ecuatoriana y la IATA. La IATA es la institución y el ente que regula y trabaja y representa todas las aerolíneas del país. Y eso incluye nuestras aerolíneas ecuatorianas y quienes vuelan aquí al Ecuador. Y entre esos entes y grupos internacionales estamos en contacto constantemente, planificando nuestro futuro y garantizando que, por ejemplo, si Copa empiece a volar mañana, Ricardo, desde Panamá, el aeropuerto de Panamá tendrá exactamente los mismos protocolos de gestión y cuidado de pasajeros que tenemos en Quito, y la aerolínea a bordo ni se diga. Quiero decirle, Ricardo, que no deben preocuparse de todos esos rumores que se escuchan a nuestro criterio de poder enfermar en un avión. ¿Por qué? Porque los aviones modernos hoy en día es algo tal vez que debemos comunicar con mayor claridad, ¿verdad? Pero las aerolíneas hoy en día tienen a bordo filtros que se llama HEPA. Las HEPA filtros les da una garantía de circulación del manejo de cualquier tipo de enfermedad, digamos, o virus que puede existir a bordo de un avión o con un pasajero, que múltiples veces cada minuto en el avión está cogiendo el aire, recirculando el aire, y esas HEPA filtros de los aviones mata 99.9% de lo que se encuentra. Entonces creo que es algo muy importante y también es evidencia de por qué con tantos vuelos de repatriación ningún reclamo de parte de la higiene aeroportuaria, ni mucho menos con los aviones. Muchísimas gracias, Andrew. Ha sido muy claro. Andrew O'Brien desde Keyport nos da un mensaje clarísimo, un llamado hacia retomar las actividades y deja en claro que el aeropuerto estaría totalmente en capacidad con los protocolos adecuados para retomar las operaciones. Así es que te queremos desear suerte a ti, al aeropuerto de Quito, que a su vez es suerte para todas las personas
que estamos esperando esto para que la afectación económica sea cada vez menor. Le voy a dar finalmente para unas últimas reflexiones la palabra a Carla, no sin antes hacer un par de comentarios que me ponen en pantalla. Me dicen que qué se debería hacer para el tema de los productos hechos en Ecuador. Yo creo que definitivamente es importante un gran pacto entre los ecuatorianos. Es momento de que evidentemente tengamos buenas normas de productividad, la política pública realmente respaldando esto. No se va a poder tener un país con los altísimos costos que tenemos en cuanto al empleo, dolarizados. No podemos seguir compitiendo con unos salarios mínimos que exceden en el doble a países como Colombia y Perú. Eso es insostenible porque la productividad no contrasta con esos salarios. La canasta básica del Ecuador también debería bajar en cuanto a su costo y, en definitiva, si es que logramos controlar todo eso y tener productos como de hecho existen muchas industrias, productos de altísima calidad que son producidos en Ecuador, en definitiva el pacto debe estar por consumir lo ecuatoriano. En dolarización, el tener un equilibrio en la balanza comercial es importantísimo y es algo que no podemos perder. Vamos a poner, mientras le doy la palabra a Carla Barbotó, vamos a poner en pantalla también una breve encuesta para que nos puedan dar su feedback de qué les ha parecido este panel e invitarles a que vean los resultados de la encuesta que pusimos anteriormente en nuestro portal en www.ecos.com.es y también lo vamos a compartir evidentemente en nuestras entregas de Ecos Today todas las mañanas. Me preguntan también por interno mucha gente que cómo se puede hacer para recibir el Ecos Today. Bueno, pueden tomar contacto directo con nosotros o pueden verlo en Facebook también, y si lo quieren recibir por WhatsApp en contacto interno con nosotros, pueden escribir a kgarcia@ecos.com.es para ponerles en la lista Optim de distribución para que les llegue todas las mañanas del Ecos Today. Carlita, por favor, tus reflexiones finales con respecto a esta crisis, que sean breves, por favor. Andrew les agradece a todos también. Gracias. Sí, justamente les quería contar las nuevas estrategias que nosotros hemos visto y claro, lo primero que hemos visto es valorizar el campo. O sea, que todo empieza en el campo, que en la semilla, en la tierra, ahí está nuestra raíz, ¿no? Entonces, que mientras vimos que bajaba el petróleo, vimos valor en otras riquezas, que vimos que es el campo, en los alimentos. Entonces, para nosotros, mirar el campo es mirar el futuro. Tenemos más de 3.000 agricultores con los que trabajamos y nos hemos dado cuenta que esta crisis nos confirma la importancia de la comunidad. Entonces, valorizar el campo para nosotros ha sido muy importante. Luego, ya les conté hace un momento cómo hicimos el tema de la adaptabilidad que tuvimos que hacer en las estrategias que tuvimos, en el teletrabajo y en la planta también. Y luego de eso también nos tuvimos que replantear las relaciones, plantear las experiencias, ¿no es cierto? Porque ahora ya nosotros no estamos cercanos con nuestros clientes, entonces implementamos estas chococatas que hacemos todos los sábados, también para que la gente desde su casa pueda probar el chocolate y lo que tú decías antes, Ricardo, ahorita es muy importante consumir nuestros productos, consumir productos hechos aquí en Ecuador. Entonces, con estas chococatas, lo que tú haces también es conectarte más con lo que está detrás del chocolate, valorarlo más, apoyar también al Ecuador con esto. Y también nos dimos cuenta que el turismo está bien afectado. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es hablar con las agencias de turismo, dándoles estas chococatas para que también puedan darles también, nosotros les damos también a sus clientes afuera y sus clientes también puedan dar a sus clientes finales. De esta forma, también la gente que está afuera tiene esta experiencia con Ecuador desde su casa y cuando ya podamos viajar, pues entonces también ellos tengan como una opción viajar a Ecuador, ¿no? Entonces, estamos viendo todas estas formas de cómo nos reinventamos para que la gente también pueda tener esta experiencia con el producto. Entonces, reinventar también de cierta forma el turismo. Luego también lo hemos visto de una forma con gratitud, con agradecimiento. Hemos entregado también minibarras, tanto en Guayaquil, pusimos en los chocolates arriba guayas para dar mucho positivismo y de que esto vamos a salir juntos. También hemos dado chocolates en Barcelona y en Santiago de Chile, donde también vendemos nuestros productos también en toda nuestra red.
y creemos que la exportación es muy importante. Más que nunca ahora los ecuatorianos necesitamos seguir exportando y generar divisas para el país. Entonces, porque cuando damos el valor agregado en el origen estamos transformando las materias primas y entonces estamos generando este círculo virtuoso, ¿no? Estamos creando y multiplicando y que venga dinero también al campo. Y para terminar, creo que esta crisis es una oportunidad que debe ser pensada colectivamente en lo que podemos hacer juntos y creo que la innovación y la transformación de las materias primas en una producción limpia y sostenible con menos contaminación es importante, con soluciones como amigos del planeta y también de la sociedad, y creo que la economía debe repensarse y creo que definitivamente esto es una oportunidad para todos, creo que crisis es una oportunidad en ver cómo repensamos nuestras empresas. Y eso es, Ricardo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Estamos terminando puntuales. No quisiera dejar de agradecer a Cisco, decirles que si quieren tener contacto con ellos, pueden enviar la información al email a cisco.es@incomex.com o pueden contactarse también con nosotros si necesitan información. Esta es una plataforma que nos ha demostrado que es sumamente confiable, así es que gracias por el apoyo que nos dan en esta transmisión. Quiero agradecer muchísimo a todos los cientos de participantes que estuvieron conectados de forma permanente por todas sus intervenciones. Lo que no se pudo contestar por el tiempo lo haremos por interno. Y también a nuestros 3 panelistas del día de hoy que han sido de vital importancia. Muchas gracias, Dios les pague por ese tiempo. A Michelle Deller de DK, a Andrew O'Brien del aeropuerto de Quito y a Carla Barbotó, a quien le tenemos una vez más en nuestro espacio. No sin antes invitarles la próxima semana en este mismo horario para que estén con nosotros. Les mando un abrazo y esperando que la salud y el bienestar sea lo principal, pero también que podamos retomar las actividades de forma responsable en los próximos días. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.